Bienvenidos una vez más al Laboratorio de Conservación de Alimentos de la Universidad Panamericana, SDAI. El día de hoy vamos a hablar de un método de cocción muy innovador que se está utilizando cada vez más en Europa, en Estados Unidos, y aquí afortunadamente algunos chefs en México también ya lo están implementando. Se llama Cook and Chill, esto es cocinar y posteriormente enfriar. ¿En qué consiste este método de conservación? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es colocar el alimento dentro de una bolsa. Se hace una extracción ligera de vacío y posteriormente se sumerge en un baño de agua con temperatura controlada y un termocirculador. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el Cook and Chill? Que como está sellado el envase, toda la generación de aromas y toda la cocción se lleva a cabo dentro de un envase hermético. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros cocinamos un producto en el sartén, todo se pierde, se volatiliza y de hecho cuando huele bien la cocina, todo lo que huele bien la cocina es todos los compuestos aromáticos o los químicos aromáticos que se están perdiendo porque están volátiles. Cuando yo hago esa misma cocción en el baño de agua con temperatura controlada, todos esos químicos aromáticos o todos esos responsables del aroma y del sabor del producto se van a quedar dentro de la bolsa. Entonces va a ser una cocción realmente interna donde no va a haber pérdida absoluta de volátiles. Ahora, ¿cómo se debe de hacer? Dependiendo del producto, hay que calcular la temperatura de proceso. Si es un vegetal, si es una fruta, si es un producto, ustedes conocen las temperaturas a las cuales hay que hacerlo, vienen en la norma NOMS 251, las pueden revisar. Pero aquí lo importante es que una vez que se hace la cocción utilizando la temperatura correcta durante el tiempo adecuado, inmediatamente hay que enfriar. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Voy a lograr que el producto no se conserve caliente y vaya a perder parte de su riqueza nutrimental, sino que voy a tener que inmediatamente meterlo a un abatidor y después utilizar refrigeración. Estamos hablando entonces de un método de conservación como se estipula, combinado. Hago la cocción, hago el enfriamiento y luego mantengo en cadena de frío el producto para que dure una vida en aquel aproximadamente de unas 2 a 3 semanas aproximadamente. ¿Sí? De cualquier manera, como siempre, cualquier duda, pueden consultarlo con sus profesoras o estamos a sus órdenes. Que les vaya súper bien en su práctica. Mucha suerte. Hola a todas. Hoy les vamos a explicar la práctica de Cook and Chill, o que sería cocinar, empacar y refrigerar. Como saben, una de las cosas que perdemos cuando hacemos algún tipo de método de conservación de alimentos, pues son las características sensoriales, la textura, el sabor, los aromas, etc. Por esto, en esta práctica vamos a tener 3 tipos de cocción distintas y vamos a empacar al vacío. ¿Por qué vamos a empacar al vacío? Para 2 cosas. Primero, intentar conservar lo más posible todas estas características organolépticas de los alimentos. Vamos a utilizar zanahorias con mantequilla, manzana con canela y vamos a preparar un pescado con eneldo. Y vamos a utilizar 3 tipos de cocción. Vamos a utilizar un sous vide, vamos a utilizar horno y vamos a cocinar en un sartén. Vamos también a empacar al vacío, como se los dije, y posteriormente, para evitar el desarrollo de los microorganismos, todo lo que ya fue cocinado se debe de refrigerar. Así que lo vamos a poner, las tres muestras, en el abatidor de temperatura para congelarlo y al siguiente día probarlo y comparar las características sensoriales. ¿Qué tanto perdió o no perdió el alimento al haber sido cocinado, empacado y refrigerado? Para la práctica de Cook and Chill, uno de los alimentos que vamos a utilizar son manzanas. Vamos a preparar manzanas con canela y azúcar, la cual vamos a cortar en pequeñas rebanadas, la pelamos, la cortamos en pequeñas rebanadas, le ponemos canela y le ponemos una cucharada de azúcar. Después, una bolsa se va a ir a cocción sous vide, otra bolsa en horno y otra bolsa, sí lo vamos a hacer con la manzana que vamos a preparar en el sartén. Después, cuando esto termine, ya que están empacadas al vacío, se meten al abatidor de temperatura para refrigerarlas. Aquí tenemos la primera preparación de zanahorias. Cortamos las zanahorias en rodajas delgadas, le pusimos una cucharada de mantequilla y un poquito de sal. Esta bolsa la vamos a sellar al vacío y es la que vamos a cocer por el método de sous vide. Una vez las zanahorias puestas en la bolsa, las manzanas igual, vamos a empacarlas al vacío antes de ponerlas en sous vide y ponerlas en el horno. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues para quitar el oxígeno que hace que se degraden organolépticamente más rápido, ¿verdad?
También acuérdense que el aire es un aislante térmico, entonces si metemos al subir y al horno con mucho aire, pues la transferencia de calor no va a ser tan eficiente. Entonces hay que maximizar el contacto del agua con nuestro producto. Ahora que ya tenemos así, vamos a meterlas al termocirculador y otro par vamos a meterlas al horno. Recuerden que vamos a usar 3 métodos de cocción en la práctica de Cook and Chill. Entonces aquí tenemos las manzanas con canela y las zanahorias con mantequilla ya empacadas al vacío y las vamos a meter al horno a 74 grados con un 80% de la humedad. Aquí pueden ver que hay mucha humedad en el horno. No podemos meter las bolsas en seco porque se pueden dañar, entonces las vamos a meter con mucha humedad. Al vacío como producto cocinado, tanto las manzanas como las zanahorias, las vamos a poner en el termocirculador a 61 grados durante 1 hora. Es importante que todo quede sumergido adentro del agua, entonces se le pueden poner pesos, cucharas, siempre tiene que estar sumergido para que logremos una buena cocción. Haciendo las zanahorias, cociéndolas también con la misma cantidad de mantequilla y sal, es un tercer método. Recuerden que vamos a poner unas en sous vide, las otras las vamos a poner en el horno con una gran saturación de agua y estas las estamos haciendo en el sartén. Una vez que estén suaves, las vamos a colocar en una bolsa al vacío y las vamos a poner también en el abatidor de temperatura para su posterior refrigeración. Estas manzanas y estas zanahorias, la diferencia fue que primero se cocinaron en el sartén. Ahora que ya están cocinadas, las vamos a empacar al vacío y posteriormente las vamos a poner en el abatidor de temperatura. Ya pasaron 15 minutos en el horno las manzanas y las zanahorias, ya están cocidas. Ahora los vamos a enfriar para después meterlos a refrigeración. Ya pasó el tiempo que los alimentos debían de estar en el termocirculador. Ahora los vamos a sacar con cuidado porque están a 61 grados y los vamos a llevar al refrigerador para así terminar nuestra práctica de Cook and Chill, en donde cocinamos, empacamos y refrigeramos. Tenemos aquí nuestras manzanas cocidas en la olla, en el sartén, y nuestras zanahorias que también están cocidas en el sartén. Las vamos a poner en el abatidor de temperatura. Recuerden que este equipo sirve para bajar rápidamente la temperatura y lo podemos poner para enfriar o para congelar. En este caso lo tenemos a 4 grados Celsius, que es la temperatura de refrigeración, es decir, no queremos que nuestras muestras se congelen. Entonces lo único que hay que hacer es abrirla y meter nuestros productos. Entonces una vez que estén fríos los vamos a pasar al refrigerador. Para el pescado en el eneldo lo vamos a hacer de 3 maneras. La primera es en el sartén, ponemos mantequilla, cebolla. Cuando la cebolla ya está dorada se agrega el pescado, se sazona con sal y se le pone eneldo. Inmediatamente se pone en una bolsa al vacío, se empaca y se enfría. La segunda manera en que vamos a cocer el pescado es en el termocirculador. Para esto necesitamos una bolsa para empacar al vacío. Vamos a poner el pescado, la mantequilla, la cebolla cortada en pluma, la sal, el eneldo, si se quiere un poco de pimienta, y lo vamos a poner en el termocirculador a 74 grados centígrados durante 15 minutos. Terminada la cocción, procedemos a meter al abatidor de temperaturas para enfriar. La tercera la vamos a hacer en el rational. Para esto vamos a usar una bolsa para empacar al vacío. Vamos a poner el filete de pescado, mantequilla, cebolla, eneldo y sal. La vamos a empacar al vacío y la cocción se realizará en el horno de convección en el rational, empleando una humedad de 80% y un calor seco del 20%, a una temperatura de 74 grados centígrados durante 10 a 15 minutos. Terminada la cocción, se procede a meter al abatidor de temperaturas para enfriar. Aquí tenemos la evaluación sensorial de las zanahorias con los 3 tipos de cocción: horno, sous vide y en sartén. Como pueden ver, los 3 tipos de cocción dan diferentes resultados. Principalmente a la vista nos damos cuenta que en sartén hay una caramelización más importante. Se ven de un color más café, la textura sufre también, pues vemos cómo se encogieron, tal vez perdieron mucho más agua.
que en horno y en sous vide. En horno y en sous vide, de primera instancia, se ven más similares. Si empezamos a intentar partirlas, en horno las zanahorias siguen bastante duras, no se pueden partir con el simple tenedor. Sous vide también, aunque se siente un poco más dura la textura de esta zanahoria que en el horno. En sartén, sí es posible partirlas con el tenedor. Ahora voy a hacer la prueba de evaluación sensorial de gusto de las zanahorias. Primero voy a probar la zanahoria que fue cocida en sartén. Tiene una textura que ya no es tan crunchy, tiene un buen sabor, pero no se siente como una zanahoria tan fresca. En sous vide, bueno, de hecho ni siquiera se puede partir. Es mucho más consistente, es mucho más dura, se tiene un crunch mucho más fuerte y se siente más grasosa. Porque como podemos ver, hasta simple vista, la mantequilla se ve en pequeños trozos que en el sartén sí se logró fundir de manera más homogénea. Y en horno, muy similar al sous vide. De hecho, si fuera una prueba ciegas, no podría dar la diferencia. Ahora vamos a hacer la evaluación sensorial de las manzanas. Primero, la textura. Esta es en horno. Como ven, se parte fácilmente, pero sí tiene un crunch. En sous vide quedó un poco más suave que en horno. Y la apariencia, como ven, en las tres se oscurecieron un poco. Creo que están un poquito más claras en sartén. En sartén están todavía mucho más suaves. Definitivamente la más suave es sartén, después sous vide y por último el horno. Esta quedó más crujientita. Ahora vamos a hacer la evaluación sensorial. Voy a empezar por la de horno. Tiene muy buena consistencia y sabor. Tiene un ligero crunch, muy apetecible. La de sous vide se siente un poquito más dulce y está también de muy buen sabor y un poquito más suave que la de horno. Y en sartén es muchísimo más suave. Creo que la mejor textura fue la de horno, porque no queda tan suavecita la manzana y el sabor en general de las tres es bueno. Ahora vamos a hacer la evaluación sensorial de nuestros pescados al evento. Tenemos horno, sous vide y sartén. Vamos a empezar con horno. Como podemos ver, tiene una textura un poco durita. El pescado se ve bien cocido, las fibras se separan de una manera adecuada y tiene una ligera capita en donde no se ve un gran cambio de color, se ve blanco y es un poco brilloso. Pasando a sous vide, tenemos una consistencia también un poco menos seca que en el caso del horno
tenemos menos capita brillosa, pero tenemos un color mucho más homogéneo en todo nuestro pescado. Y finalmente el del sartén, vemos que se oscureció un poco, o más bien bastante, y tenemos las fibras, se ven mucho más secas, se separan más fácilmente, es más suave, además del cambio de color. Ahora vamos a pasar a probarlos. Empezando con horno. Tiene un buen sabor, sabe a eneldo, tiene un ligero sabor a sal, una muy buena textura. La textura se siente adecuada, bien cocido, pero no demasiado cocido. Y la verdad es que sabe muy rico. Yo le daría como un 4.5 sobre 5. Ahora vamos con sous vide. Tiene un mejor sabor, se concentra, siento yo, un poco más el sabor de la mantequilla. La textura es buena, muy buena. No está ni demasiado cocido ni crudo y tiene un aroma como más concentrado a eneldo. Y finalmente vamos a pasar con el del sartén. Tiene un sabor como más doradito. La textura es un poco sobrecocida, sobre todo el pedazo que yo tomé era de la orilla, pero tiene bastante buen sabor, también sabe a eneldo, tiene menos sabor a mantequilla y menos sabor a sal. Si yo tuviera que calificarlos y ordenarlos, pondría en primer lugar el sous vide, en segundo el horno y en tercer lugar el sartén.